Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de películas, ya sea de series de televisión, de novelas, de cómics o incluso de videojuegos, y hacemos una biografía ficticia basándonos en los datos que tenemos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía de Bill Potts. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bill nació alrededor de 1991 y su madre falleció cuando Bill era aún muy pequeña, por lo que fue criada por Moira, su madre adoptiva. Bill no solía expresar su sexualidad, prefiriendo revelar este aspecto de su personalidad solo cuando era necesario. Su madre adoptiva siempre creyó que Bill estaba interesada en los hombres. Más adelante Bill trabajó sirviendo frituras en St. Luke's University, donde pese a no ser estudiante acudió varias veces a las clases del doctor. Al darse cuenta del potencial de Bill, el doctor decidió convertirse en su tutor personal. Durante la Navidad de 2016, Bill le mencionó al doctor que supuestamente se parece a su madre. Sin embargo, dado que su madre no solía tomarse fotos, Bill jamás pudo confirmarlo. Al volver a su apartamento, Moira le dijo que había encontrado una caja con fotos de su madre. En una de esas fotos, Bill pudo ver el reflejo del doctor. A lo largo de las sesiones de tutoría del 2017, Bill se enamoró de otra estudiante, Heather, quien le mostró un pequeño charco que mostraba un reflejo invertido. Bill le dijo a Heather que no se vaya sin ella y Heather prometió no hacerlo. Como resultado, cuando Heather fue secuestrada por el aceite del charco, la siguió hasta su casa intentando cumplir la promesa de no dejarla. Aterrorizada por Heather, Bill corrió a la oficina del doctor, quien la convenció de entrar en la TARDIS. Junto a Nardole intentaron huir de la criatura del agua viajando a través del tiempo y el espacio, aunque Heather los logró alcanzar en todas las oportunidades. Finalmente llegaron a una zona de guerra entre los Daleks y los Movellans. Bill se dio cuenta de que esta persecución se debía únicamente a la promesa de Heather. Siguiendo el consejo del doctor, Bill liberó a Heather de su promesa. Al volver a la universidad, Bill se sintió apenada de no haber decidido viajar con Heather, especialmente luego de que el doctor le dijese que era improbable que la vuelvan a ver. El doctor se dio cuenta que Bill quería continuar viajando en la TARDIS e hizo que se pare junto a él, para así poder borrar la memoria. Bill notó la intención del doctor y logró convencerlo de que no le quite estos recuerdos. Finalmente, el doctor decidió llevar a Bill en sus viajes, reconociendo que era posible que en algún momento se vuelvan a encontrar con Heather. A partir de aquí empiezan los viajes con el doctor. El doctor llevó a Bill a una colonia humana en el futuro remoto, y cuando el doctor descubrió que los robots Bardi habían asesinado al equipo que llegó a preparar el planeta, huyó junto con Bill, escapando de los Bardis y los Emojibots. Sin embargo, el doctor decidió volver con la intención de destruir las instalaciones para así salvar las vidas de los futuros pobladores. Mientras el doctor preparaba la explosión de la ciudad, Bill apareció con un niño llamado Praiseworthy. El doctor se dio cuenta que en realidad los colonos ya habían llegado y se encontraban en éxtasis, esperando a que la nave los despertase. El doctor reinició a los Bardi, borrando los recuerdos que estos tenían con respecto a los humanos. Luego inició relaciones diplomáticas entre los humanos y los robots para que nadie sufriera ningún daño. Luego intentó volver a la universidad, aunque al salir de la TARDIS descubrieron que en realidad se encontraban en un lugar frío con un elefante frente a ellos. Lo que se dieron cuenta es que estaban en Londres en 1814 y el Támesis estaba congelado y estaban caminando sobre el hielo. Entonces se dieron cuenta de que había habido algún cambio en la línea temporal que tenían que arreglar. Buscando algo de independencia, Bill decidió alquilar una casa junto a algunos otros estudiantes de St. Luke's University, y después de revisar distintas opciones encontraron una casa antigua que cumplía todos los requisitos y que era bastante económica. Pero a partir de aquí vieron que había una serie de sucesos en la casa
y empezaron a desaparecer dentro de ella debido a bueno, unos espectros que había en la propia casa y que el dueño tenía algo que ver con ellos. Al final todos se salvaron y resultaron ilesos. Después Bill, el Dr. y Nardole viajaron a una estación espacial minera llamada Chance Force, luego de que la TARDIS recibiese una petición de ayuda. Dado que el oxígeno se encontraba regulado en la estación y la capa del aire de la TARDIS fue desactivada, los tres viajeros se vieron en la obligación de utilizar trajes espaciales que proporcionaban oxígenos. El traje que Bill eligió no funcionaba correctamente y en un momento determinado forzó a Bill a quitarse el casco, quedando brevemente expuesta al vacío del espacio. El doctor salvó a Bill dándole su propio casco a costa de su visión, la cual perdió de manera permanente. Después de que el doctor resolvió la amenaza, logró reanimar a Bill, quien en realidad solo estaba desmayada después de que su traje se descompusiera. Nuevamente en la TARDIS, Nardole logró reparar la visión del doctor, quien le dijo a Bill que ya podía ver todo con normalidad. Luego, después de recibir un correo electrónico de una versión virtual de sí mismo, el doctor llamó a Bill para preguntarle si conocía a una chica llamada Penny, a la que Bill respondió que sí, mencionando además que creía que esta chica estaba fuera de sus posibilidades. El doctor le aseguró que eso no era así y le sugirió que llame a Penny. Aquella misma noche pues sentía que iban a estar muy ocupados. Después tuvieron otra serie de aventuras y sobre todo la más interesante fue cuando una serie de alienígenas, los llamados los monjes, pues intentaron conquistar la Tierra nuevamente, como otras muchas razas que pasaron por la Tierra. Después de esta aventura y de pasar 6 meses alejadas del Dr. y Nardole, Bill se reunió con este último durante el reinado de los monjes en la Tierra. Nardole le informó la ubicación del barco en el que se encontraba el Doctor y ambos diseñaron un plan y fueron a rescatar al Doctor. A partir de aquí también vuelve a aparecer el personaje de El Amo, pero reencarnado en una mujer que se llama Missy. El doctor Bill y Nardole pues siguen una serie de aventuras como un viaje a Marte en 1881, ya que curiosamente la NASA descubre que hay un mensaje en Marte que pone Dios salve a la reina. Pocos minutos después de salir de la TARDIS, Bill dedujo que al haber encontrado fuego definitivamente tendría que haber oxígeno, motivo por el cual todos se quitaron los cascos. Bill se alejó un poco del grupo y acabó cayendo por un agujero, quedando separada del Dr. y Nardole. Bill continuó explorando por su cuenta y llegó a una puerta metálica, desde la cual salió un ser humano con un traje espacial. Luego de reunirse con el doctor, el grupo fue informado de la situación. Se trataba de un equipo militar victoriano que se encontraba practicando la minería en Marte, con la ayuda de un guerrero de hielo llamado Friday. Los exploradores marcianos revelaron que en realidad la nave en la que habían llegado había chocado al aterrizar y que por ello se encontraban atrapados en el planeta. Al separarse de los militares, el doctor le contó a Bill acerca de la historia de los guerreros de hielo. Tras un motín dentro del grupo militar, el coronel fue encerrado junto al doctor y Bill en una celda. Luego de ser liberados, Bill, el doctor y Friday intentaron generar paz, aunque no lo lograron, ya que uno de los soldados intentó matar a la emperatriz de Marte, que se llamaba Irasha. En un acto final de valentía, el coronel salvó la vida de Irasha y pidió su propia ejecución, aunque Irasha le perdonó la vida. Luego de la resolución del conflicto, el doctor, Bill y el coronel subieron a la superficie marciana, donde ellos mismos colocaron el mensaje que los había traído al planeta en primer lugar. Finalmente, Nardole, con la ayuda de Missy, regresó con la TARDIS. Bien, más adelante
orbitaron por un agujero negro, volvieron a aparecer los Cybermans y la verdad es que para un personaje que tampoco tuvo tantas temporadas con el Doctor, pues pasó de diferentes y muchas aventuras en la TARDIS. Finalmente, después de que Bill conoce a su nueva novia o algo así, Heather, que si recuerdan es el personaje del que les he hablado al principio, aunque Bill no la reconoce hasta más tarde, le explicó que había logrado llegar hasta ella gracias a las lágrimas que había dejado en su último encuentro. También le comentó que ahora Bill era una criatura de aceite consciente, aunque podría volverse humana nuevamente si así lo deseaba. Luego de despedirse del Doctor y dejarle sus lágrimas, Bill y Heather salieron de la TARDIS dispuestas a viajar por el universo. Bill le comentó a Heather que dado que desde la última vez que la había visto había conocido cosas nuevas, esta vez sería ella quien le enseñe el universo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.